Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, vamos a comenzar con una nueva fase dentro del proceso jurisdiccional. En nuestra clase anterior concluíamos con lo que podremos denominar las etapas ordinarias de un juicio. Es decir, hablábamos ya de lo que es la etapa de sentencia. Si nosotros analizamos la estructura del juicio, esta está integrada por presentación de demanda, emplazamiento, contestación de demanda, ofrecimiento y admisión y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia. Estas serían las etapas ordinarias dentro de un juicio. Y bueno, con ello estaríamos, por decirlo de alguna manera, cerrando propiamente lo que es el proceso jurisdiccional. Es decir, el juicio legal y materialmente concluye con la sentencia. Inclusive ustedes en diversas disposiciones legales van a encontrar que se refieren al término de actos fuera de juicio. A estos actos fuera de juicio vamos a identificarlos como todos aquellos que son previo a la iniciación de un procedimiento jurisdiccional o aquellos que son dictados dentro de un procedimiento, dentro de un expediente llevado en forma de juicio, pero posterior a la emisión de la sentencia. Es decir, con la sentencia se concluye propiamente las etapas ordinarias del procedimiento. A partir de ahí vienen otras etapas procesales que vamos a analizar, que forman parte de un proceso jurisdiccional, pero que no necesariamente tienen que actualizarse. Es decir, son etapas que ya atenderá a la voluntad de las partes si se actualizan o no. Las analizadas hasta el momento forzosamente se van a llevar a cabo una vez que un proceso jurisdiccional es iniciado. Es decir, no atiende a la voluntad de las partes si se va a dar la etapa de emplazamiento, si se va a dar la etapa de contestación, o bien si se va a abrir o no el juicio a pruebas, si se van a admitir o desahogar pruebas, si va a haber sentencia. Es decir, estas son etapas que no atienden a la voluntad de las partes. Son etapas que tienen que cumplimentarse por obligación de ley una vez que son iniciados los procesos jurisdiccionales en cualquiera de sus vías, es decir, vía ordinaria, vía única, vía ejecutiva, etc. Y también en atención a cualquiera de sus materias. Es decir, todo procedimiento jurisdiccional debe concluir necesariamente con una sentencia o con una resolución que le ponga fin, como puede ser la caducidad o el sobreseimiento. A partir de aquí y a partir de este momento vamos a comenzar a analizar lo que es la fase impugnativa. Previo a iniciar lo que es la fase impugnativa que vamos a analizar en nuestra clase del día de hoy, quiero hablarles de una figura jurisdiccional que nos vamos a encontrar regulada en materia mercantil, única y exclusivamente en materia mercantil. Ustedes dentro de su código de comercio van a poder encontrar reglamentada la figura de aclaración de sentencia. Esta es una vía que se tiene por las partes para poder esclarecer alguna circunstancia que haya resultado ambigua dentro de la sentencia que se haya emitido. Ojo, la aclaración de sentencia no tiene como finalidad el modificar la resolución que ha sido dictada. Ni va a confirmar, ni va a revocar, ni va a modificar la resolución que ya se haya emitido. La única finalidad del recurso de aclaración de sentencia es el verificar que si existen situaciones o términos que resulten contradictorios, como puede ser, por ejemplo, la citación a lo mejor incorrecta de la denominación de una ley, el nombre incorrecto de las partes, o por ejemplo que a lo mejor se haya omitido en la secuencia algún número que se haya, por ejemplo, pasado de un resolutivo 3 a un resolutivo 5. Es decir, a eso se refiere una aclaración de sentencia. No se va a incorporar absolutamente nada más a la resolución, solo se va a esclarecer aquello que pueda resultar contradictorio o ambiguo. El recurso de aclaración de sentencia podremos solicitarlo una vez que se ha emitido la misma dentro de los 3 días siguientes. Y la interposición de la aclaración de sentencia va a suspender en materia mercantil. Hago la aclaración porque, como les he comentado, única y exclusivamente es operante en esta materia para la interposición de los recursos ordinarios, que, bueno, como habremos de analizar, será el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros solicitamos una aclaración de sentencia, no va a comenzar a correr el término que se tiene para la interposición del recurso de apelación, sino hasta en tanto se resuelva el recurso de aclaración que haya sido promovido,
¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque como se ha señalado, en la aclaración no va a existir absolutamente ninguna modificación sustancial o a la esencia de la sentencia. No va a modificar el sentido en que fue dictada. Únicamente va a esclarecer circunstancias que hayan podido resultar ambiguas. Aclarado lo anterior, jóvenes, entonces sí, pasamos a lo que es propiamente la fase impugnativa. Dentro de la fase impugnativa vamos a encontrar tres tipos de recursos. Vamos a encontrar el recurso de queja, vamos a encontrar el recurso de revocación y vamos a encontrar el recurso de apelación. En materia mercantil únicamente se encuentran reglamentados el recurso de revocación y el recurso de apelación. En materia civil tenemos revocación, apelación y queja. En materia mercantil, jóvenes, es muy importante que ustedes sepan que dentro de los juicios que se establecen bajo o que se siguen bajo las reglas de oralidad, ya no existen recursos ordinarios. La revocación es sustituida por una aclaración de el autodictado o solicitar que se norme el procedimiento. Y la apelación en juicios orales desaparece propiamente. Ya no existen recursos ordinarios en juicios orales. Fuera de la oralidad va a estar reglamentado entonces el recurso de revocación y el recurso de apelación. ¿Qué implican ahora bien estos recursos? El recurso de revocación, tanto en materia civil como en materia mercantil, tiene un término de interposición de 3 días contados a partir de la fecha en que surte efectos el auto que pretende ser impugnado. ¿Qué quiere decir esto? Si la resolución que se busca impugnar es dictada el día de hoy, como normalmente este tipo de resoluciones se notifican a las partes por listas de acuerdos, entonces se publica el día de hoy, surte efectos el día de mañana y el término de 3 días para la interposición de la revocación comenzaría a correr a partir del día jueves, ¿sí? Es decir, se tiene que considerar la fecha de publicación, surtimiento de efectos y a partir de ahí se comienza a contabilizar el término de 3 días para la interposición del recurso de revocación. Como causa de excepción, vamos a tener las revocaciones que se tengan que interponer en contra de resoluciones que son emitidas en audiencias. Toda resolución que sea dictada en una audiencia de juicio tendrá que ser impugnada en ese mismo momento. Aquí en este caso no se cumple la regla de los 3 días. Si no se promueve la revocación en el momento mismo de la audiencia, precluye la posibilidad y derecho de poder interponerlo con posterioridad. Es decir, es una regla especial a la interposición del recurso de revocación. En cuanto a la revocación civil, quiero hacer un paréntesis aquí. Si ustedes analizan textos anteriores, a lo mejor hace 5 o 10 años, o si les toca analizar a lo mejor algún juicio que tenga más de 10 años ventilándose, podrán encontrarse supuestos normativos y a lo mejor de actualización fáctica dentro del expediente que les toque analizar, en el que la revocación no podía ser presentada dentro del término de estos 3 días. Porque con anterioridad la revocación civil tenía única y exclusivamente un plazo de interposición de 24 horas. Sin embargo, se ha ya modificado esta determinación y actualmente se ha unificado con las disposiciones mercantiles, por lo cual, tanto en materia civil como en materia mercantil, la interposición del recurso de revocación es de 3 días, salvo el caso de excepción de aquellas resoluciones que sean dictadas en audiencia, tendrán que impugnarse en el momento mismo de la celebración de la audiencia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué será o en contra de qué resoluciones va a proceder el recurso de revocación? En nuestra clase anterior analizábamos cuáles son los tipos de resoluciones que existen. Hablábamos que existen autos, decretos y sentencias. La revocación va a proceder en contra de las resoluciones judiciales que tengan el carácter de autos y decretos. Una revocación jamás va a poder proceder en contra de una sentencia, porque ninguna autoridad podrá por sí revocar las determinaciones que ha determinado o que ha resuelto por sentencia. ¿Sí? Entonces, el Código de Procedimientos Civiles es mucho más laxo o mucho más sencillo en cuanto a la explicación de aquellos casos en los que procede el recurso de revocación. Nos dice que va a proceder la revocación en contra de todos aquellos autos que no sean apelables, o en contra de todas aquellas resoluciones, para
evitar esa confusión y ambigüedad de los términos, va a proceder en contra de toda resolución que no sea apelable. ¿Sí? Aquí, bueno, yo intentando aterrizarles un poquito más este supuesto, les aclaro. Entonces, si partíamos en nuestra clase anterior que por resolución judicial vamos a entender que existen autos, decretos y sentencias, entonces la revocación va a proceder única y exclusivamente, tanto en materia civil como en materia mercantil, en contra de autos y decretos. Jamás podrá ser revocable una sentencia. ¿Cuál es la estructura del recurso de revocación? Tendrá que presentarse ante la misma autoridad que emitió la resolución que pretende impugnarse dentro de los términos de 3 días que ya habíamos señalado. Y lo importante del recurso de revocación, adicionalmente a interponerlo dentro del plazo, es que tendrá que hacerse la señalización de los agravios que causa la resolución judicial que se impugna. ¿Cómo se estructuran los agravios, jóvenes? La estructura de los agravios es muy sencilla. Tenemos que establecer cuál es la afectación que se me está constituyendo con la resolución judicial dictada y tenemos que establecer o hacer un reflejo de esta afectación frente al texto de la ley. Es decir, en qué contraviene la resolución dictada al derecho y en qué contraviene a mi situación jurídica concreta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si no me genera una afectación inminente y directa, pues no será procedente el recurso de revocación. Entonces, la estructura de la revocación es muy sencilla, es presentarse ante la autoridad judicial que emitió la resolución que se impugna dentro del término de 3 días y haciendo expresión de agravios. Los agravios, como ya se los comenté, es hacer una relación sucinta de la situación jurídica concreta del individuo que revoca frente a la resolución dictada y al derecho vigente aplicable. La revocación sí puede ser promovida por abogados autorizados. ¿Sí? Digo, evidentemente, pues puede ser también promovida por apoderados, por mandatarios, etc. ¿Sí? Aquí hago únicamente esta aclaración porque, bueno, sí queda la facultad de interposición del recurso de revocación dentro de las contenidas en los artículos 116 del Código de Procedimientos Civiles y 1069 del Código de Comercio. ¿Sí? Contra el auto que resuelva el recurso de revocación y evidentemente la revocación será resuelta por la misma autoridad que emitió el auto que se impugna, no procederá recurso ordinario alguno. Es decir, no puede ser impugnada la resolución de una revocación con otra revocación o no puede ser impugnada la resolución de una revocación con una apelación. ¿Sí? Entonces, la determinación de un recurso de revocación no es impugnable a través de recurso ordinario alguno.